Buenas tardes a todos y a todas. Gracias por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. En primer lugar, como siempre, trasladar el pésame a todas aquellas personas que durante este tiempo han perdido a un ser querido con motivo de la pandemia o por otro motivo, pero que no nos ha dejado despedirlas como hubiésemos deseado, como hubiésemos querido y como son nuestras costumbres, ¿no? En segundo lugar, desearle una completa y pronta recuperación a todas aquellas personas que, estando infectados por el SARS-CoV-2, por el coronavirus, han desarrollado la enfermedad de la COVID-19. Desearle, insisto, una pronta y completa recuperación. Esta semana tuve la oportunidad de estar reunidos con una asociación de personas que han pasado la infección por COVID y ahora reclaman, puesto que han desarrollado una enfermedad o unos síntomas que se van a expresar a muy largo plazo, han hecho una asociación para que se les reconozca esa situación y, de verdad, conociéndola, merecería la pena que extremásemos las medidas de seguridad, ¿no? Porque uno no sabe lo que nos puede deparar esta infección, curse de forma asintomática o curse de forma sintomática, ¿no? De forma sintomática da los problemas a más corto plazo, pero de forma asintomática puede darnos problemas a largo plazo que todavía no se ha investigado lo suficiente sobre ello y tener problemas, ¿no? Con lo cual, yo creo que las medidas de responsabilidad, cuando se vea a una asociación de estas características reclamando por el reconocimiento de una determinada enfermedad para que se tenga en cuenta a la hora de las incapacidades temporales, a la hora de las incapacidades laborales, a la hora del reconocimiento de determinados tipos de protección social que tienen que recibir y de protección sanitaria, es cuando uno se da cuenta ante la dimensión de la situación en la que estamos viviendo, ¿no? Y trasladar un mensaje de agradecimiento a esa gran mayoría de la sociedad que sigue cumpliendo con las normas de seguridad, es la inmensa mayoría, y animarles a seguir trabajando en esa dirección, ¿no? Si salimos de esta, que saldremos, no tengo ninguna duda, es debido a que estamos en un trabajo colaborativo entre la sociedad y el Gobierno de la Junta de Extremadura, intentando, en la medida de lo posible, poner solución a todo esto, ¿no? Bueno, algunas cuestiones. Voy a informarles de la situación epidemiológica de la comunidad autónoma. Posteriormente les trasladaré las decisiones más importantes del Consejo de Gobierno de esta mañana, aunque me consta que el presidente de la Junta, en su rueda de prensa posterior, ya ha avanzado algunas de ellas. Las analizaremos con algo más de profundidad para que la sociedad sepa las medidas que vamos a adoptar en los próximos días. Y, por último, me referiré a la reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que acaba de finalizar hace pocos minutos. Ya les digo que no lo vamos a suspender en agosto, el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. En principio, para la semana que viene está previsto que nos sigamos reuniendo y, posteriormente, pues ya tomaremos decisiones en función de cómo esté la situación de la pandemia, pero me temo que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud seguirá reuniéndose con una frecuencia importante también en verano. Situación epidemiológica de la comunidad autónoma es de un nivel de alerta 2. No podemos ya hablar de nivel de alerta 1. La velocidad de crecimiento de la incidencia, el incremento sustancial de los ingresos hospitalarios que se están produciendo durante estos últimos días, tanto en camas de hospitalización, fundamentalmente, como en UCI, así como los indicadores de reproducción del virus, tanto la velocidad a 7 días como el crecimiento potencial que tiene el virus, nos hablan de una transmisión comunitaria descontrolada y sitúa a la comunidad autónoma en un nivel de alerta 2, con algunos criterios cuantitativos que la clasifican en nivel de alerta 2, pero sobre todo con unos criterios cualitativos
ya digo, de crecimiento fundamentalmente de la incidencia y de crecimiento de los ingresos, que nos llevan a pensar que se ha estabilizado en nuestra comunidad autónoma en estos días el nivel de alerta 2 y, por lo tanto, como decíamos en la comunicación que hacíamos en el fin de semana, pues tendremos que adoptar medidas acordes a ese nivel de alerta, ¿no? Debo decirles que la incidencia que daremos hoy, la incidencia acumulada que daremos hoy es de 589, frente a la que vimos ayer, supone un incremento de la incidencia acumulada de 16 puntos. Esto ya nos pasa por segundo día, que parece que sigue creciendo la incidencia, pero hay una ralentización del crecimiento. Hay una ralentización del crecimiento de esta incidencia acumulada a los 14 días. Otro de los datos que quiero que tengan ustedes en cuenta es la incidencia a los 7 días que vamos a dar hoy. No sé si ya han hecho públicos los datos del Ministerio. En cualquier caso, lo que me confirman del Ministerio es que tenemos a los 7 días 314 casos. Eso supone una bajada de la incidencia con respecto al día de ayer de 4 puntos y nos permite situarnos en una razón de tasas, es decir, lo que significa la tasa de incidencia a los 7 días con respecto a la tasa de los 14 días, que llevábamos semanas sin bajar de los 0,58, 0,59, nos la pone en el día de hoy en 0,53. Quiere decir que hay algunos signos de estabilización, aunque todavía es prematuro decir que estamos alcanzando la meseta de las cifras de incidencia en la comunidad autónoma. Estemos en esa fase de estabilización o no estemos en esa fase de estabilización, lo que está claro es que hay indicadores preocupantes, ¿no? Y los indicadores preocupantes son, independientemente, ya digo, de que se estabilice las cifras de incidencia que manejamos. Estar en unas cifras de incidencia de 589 no nos puede parecer bien, no debe parecernos bien. Mantener durante días y semanas una cifra de incidencia de estos niveles no nos puede parecer bien. ¿Por qué? Porque eso significa que hay más riesgo de que las personas que han enfermado ingresen en los hospitales. La tasa de hospitalización va en función de las personas que se infectan. Y, en segundo lugar, tenemos al virus de forma permanente en nuestro ecosistema. Y eso significa que el virus tiene la capacidad de hacer más mutaciones. Y mientras más mutaciones haga, más papeletas compra el virus para poder hacer que le toque el premio para él, que sería escapar a las vacunas que estamos poniendo. Por eso creo que tenemos que centrar todos nuestros esfuerzos ahora en bajar las cifras de incidencia acumulada, porque si no bajamos las cifras de incidencia acumulada, estas dos situaciones nos llevan a un riesgo muy complicado para la comunidad autónoma. Nos pueden decir, tienen ustedes una incidencia tan elevada porque están haciendo muchas pruebas. Es cierto. Lo que estamos haciendo con la realización de pruebas, que en estos dos días de la semana que está en curso hemos hecho cerca de 12.000 pruebas entre los 2 días, cerca de 12.000 pruebas diagnósticas de infección activa. Eso nos permite aflorar toda la infección que hay en la sociedad y que la cifra de infradiagnóstico, es decir, aquellas personas que nos quedamos sin diagnosticar de infección, sean las menos posibles. Sin duda ninguna eso sube la incidencia, pero eso nos permite tener a más de un 90% de los diagnosticados que son asintomáticos, que es una seguridad. Y, por otro lado, algo muy importante, y es que cada vez que diagnosticamos a alguien son una serie de contactos que se evitan, con el aislamiento de la persona, con el rastreo de los casos y, sobre todo, con la positividad de las pruebas, ¿no? El hecho de tener la cifra más baja de positividad de toda la península es una cuestión importante. Y eso que estamos en unas cifras de positividad altas, Si estamos en una cifra de positividad alta, estamos en una cifra de alrededor de un 10% de positividad, pero tenemos que entender también que la media
que en la media del país las cifras de positividad, la media del país es del 16%, con lo cual esto también es importante. En cuanto al porcentaje de camas ocupadas en la Comunidad Autónoma de Extremadura, en las camas de agudo hoy llegaremos al 3,03% aproximadamente de las camas de agudo ocupadas y nos situaremos en la ocupación de camas de UCI. Estamos en las 8 camas ocupadas, lo cual nos situará muy cerca del 10% de ocupación de las camas de UCI. Y esto pues también es algo que ya nos sitúa en un escenario distinto de nivel de alerta, ¿no? Bien, es verdad que si en lugar de hablar de las camas, que siempre depende del número de camas que tengan las comunidades autónomas, tanto en UCI como en camas de hospitalización, hablamos de la tasa de hospitalización, la tasa de hospitalización sigue siendo baja en la comunidad autónoma. La tasa de hospitalización por cada 100.000 habitantes sigue siendo baja, porque eso relaciona el número de ingresos con los habitantes de la comunidad autónoma. De hecho, en Extremadura la tasa de ocupación en hospital está alrededor del 7,8%, del 7,8 por 100.000 habitantes, ya, insisto, la más baja de la península, incluso diría del país, porque aquí también están incluidas Ceuta y Melilla y las islas, mientras que la tasa de ocupación hospitalaria en el resto del país es del 20 camas por cada 100.000 habitantes o 20 ingresos por cada 100.000 habitantes. Y la tasa por cada 100.000 habitantes en UCI es también la más baja. Estamos en un 0,85 por 100.000 habitantes y la media del país está en un 3,23 de ocupación de camas de UCI. Por lo tanto, creo que tenemos que seguir en este ritmo de realización de cribados y pido la colaboración, por favor, de toda la ciudadanía para que acudan a los cribados y para que colaboren con los rastreadores. Callarse los contactos no le beneficia a nadie. No le beneficia a nadie. Por lo tanto, pido, por favor, que esas personas que se guardan contactos con el objetivo de que no se aíslen o con el objetivo de que no se les fastidie, ahora que estamos en vacaciones, su tiempo de vacaciones, creo que es necesario decirles que vacaciones hay muchas, pero vida solo hay una. Y aquí de lo que estamos hablando, esto no es ningún juego, aquí de lo que estamos hablando es de una enfermedad que, aunque se den jóvenes, tiene posibilidades de ser grave y tiene posibilidades de fallecimiento y de quedar secuelas importantes. Por lo tanto, creo que no es un juego y creo que tenemos que tomárnosla en serio. Por terminar el apartado que se refiere a la situación epidemiológica, voy a incluir el apartado de las vacunas. Extremadura va a buen ritmo de vacunación. En los datos de hoy que ha hecho público el Ministerio, hemos administrado el 100% de las dosis recibidas. Quiere decir que tenemos prácticamente un remanente de vacunas que da justo para lo que serían segundas dosis si hubiese una rotura de stock, pero en ningún caso quedamos vacunas sin poner. Donde mejor están las vacunas es en el deltoide, que es el músculo donde se inyecta. Ahí es donde hace efecto la vacuna, no en la nevera. Por lo tanto, nuestro objetivo es poner todas las dosis que vengan. Eso nos lleva a que hayamos sido capaces de administrar 1.337.794 dosis, que hayamos vacunado al menos con una dosis a 747.272 extremeñas y extremeños, lo que hace más de un 78% de cobertura en mayores de 12 años, y que hayamos sido capaces de vacunar con dosis completa a 657.079 extremeños y extremeñas, rozando el 69%. En concreto es el 68,8%. 69% cercano a ese ansiado 70%, que ahora le haré algunas matizaciones con respecto a ese 70%.
El grupo etario que mayoritariamente se está vacunando ahora mismo, que es el grupo de edad que va de los 30 a los 39 años, tenemos ya una tasa de cobertura en primera dosis del 90%. Y en el grupo de 12 a 29 años estamos con una tasa de cobertura del 28,15%. Esto ya saben que se está desplegando en las distintas áreas de salud y anunciarles que la autocita estará en funcionamiento para el próximo lunes, día 2. Después de las pruebas realizadas, se están ajustando las agendas. Mandaremos una comunicación para que las personas, una vez que esté listo, puedan entrar a solicitar la cita. La solicitud de la cita la pueden hacer a través del centro de salud online o a través del teléfono de cita, para intentar evitar, en la medida de lo posible, la brecha digital que se pueda producir en el uso de las nuevas tecnologías. Con respecto al certificado COVID digital, decirles que hemos emitido 236.926, es decir, cerca de 227.000 certificados de COVID digital están emitidos en el día de hoy en la Comunidad Autónoma de Extremadura. La inmensa mayoría de esos certificados son de vacunación. 234.221 son certificados COVID digital de vacunación. 2.636 son de recuperación, de haber pasado la enfermedad. Y 69 de ellos son de pruebas diagnósticas que se han hecho. Este escaso volumen de certificados de pruebas diagnósticas se debe a que, como saben, hemos tenido que incorporar a los laboratorios privados a la acreditación para poder expedir este certificado de la COVID digital y, por lo tanto, se ha incorporado más tarde a los 3 tipos de certificados que se pueden emitir. De los 236.926, hemos emitido en digital 96.548 y en forma presencial 140.378 certificados. Creo que es un número importante que nos hace estar en una situación bastante adecuada. Las medidas adoptadas en el Consejo de Gobierno de hoy son 2 grandes bloques de medidas. El primer bloque de medidas es las medidas que se refieren a cierre perimetral desde municipios. Se han cerrado 4 municipios de la provincia de Badajoz. Digo se han cerrado porque entrará esta noche en vigor a las 23:59, puesto que ya está publicado en el Diario Oficial de Extremadura. Por lo tanto, ratificado por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a esta hora. Y 3 de la provincia de Cáceres. Les digo los datos más significativos de los municipios perimetrados para que ustedes lo tengan. Oliva de la Frontera tiene una incidencia a los 14 días de 681, a los 7 días de 623 y tiene una incidencia muy alta en mayores de 65 años. La incidencia en los mayores de 65 años a los 14 días es de 375 y 300 casos a los 7 días. Una cifra muy elevada que nos ha hecho tomar la decisión de solicitar el cierre perimetral de este municipio por las importantes tasas de incidencia en mayores de 65 años. Quintana de la Serena tiene una incidencia acumulada a los 14 días de 1.000 y a los 7 días de 914 y también tiene una incidencia muy elevada en mayores de 65. 583 a los 14 días y 466 a los 7 días. Saben ustedes que Quintana de la Serena es un pueblo minero que vive mucho de la explotación de las minas, fundamentalmente de granito, que produce polvo de sílice en suspensión y que eso lleva a una enfermedad profesional que es la silicosis. Y la silicosis es una enfermedad que conlleva una serie de síntomas muy importantes en la esfera respiratoria. Por lo tanto, tenemos que proteger a una población que necesariamente es vulnerable. Ya lo hicimos en las olas anteriores y en esta tenemos que tomar esa decisión también. Bienvenida se encuentra con 862 casos a los 100.000 habitantes, por cada 100.000 habitantes a los 14 días y 814 a los 7 días. Es cierto que no tiene una incidencia elevada en los mayores de 65, de hecho no tiene casos en mayores de 65, pero su situación de crecimiento en los últimos días y una razón de tasa cercana al 1, del 0,94,
nos hacen que hayamos solicitado el perímetro de bienvenida. Y en el caso de Villanueva del Fresno, la velocidad de crecimiento ha sido todavía mayor, situándose en una incidencia acumulada a los 14 días de 1.089 y a los 7 días de 1.059, con una posibilidad de contagiar cada infectado de 5 personas. Y esto hace que el ritmo de propagación por la localidad de Villanueva del Fresno sea importante. Provincia de Cáceres, el municipio de Losar de la Vera, 704 casos a los 14 días, 592 a los 7 días, con una incidencia muy elevada en mayores de 65, que tanto a los 14 como a los 7 días tiene una incidencia acumulada de 599. La mayoría de las personas infectadas en Losar de la Vera tiene 65 o más años. Hervás. Hervás también tiene una incidencia alta, 629 a los 14, 402 a los 7, con una incidencia muy elevada en mayores de 65, 220, tanto a los 14 como a los 7 días. Y la localidad de Miajada ha tenido un crecimiento muy rápido. De hecho, tiene una P7, que es la velocidad de crecimiento en los últimos 7 días, cercana al 7, con lo cual eso quiere decir, mientras más arriba esté del 1, más velocidad de crecimiento tiene. El 7 es una cifra muy importante y, dada esa velocidad de crecimiento, hemos decidido perimetrarlo con una cifra de 552 a los 14 días y 500 a los 7 días. Si bien es verdad que los mayores de 65, las tasas de incidencia están más bajas. Ese es un primer bloque de medidas que hemos adoptado. El segundo bloque de medidas tienen que ver con que se cumplan una serie de requisitos en los próximos días. Saben ustedes que hay que el acuerdo de Consejo de Gobierno y la resolución que publica ese acuerdo de Consejo de Gobierno es que, de mantenerse las condiciones de nivel de alerta 2 durante 7 días seguidos, el Gobierno de la Junta de Extremadura y todos los gobiernos, lógicamente, adoptarían las medidas correspondientes al nivel de alerta 2, o dicho de otro modo, las correspondientes y las que vienen en el anexo 4 del acuerdo de Consejo de Gobierno de 5 de mayo y, por lo tanto, esto se cumple el viernes. Si se ha mantenido esa cifra, tendremos que adoptar medidas de nivel de alerta 2. Ya lo hemos dicho el fin de semana anterior. Ya nos venimos aproximando a esa cifra y venimos avisando. El semáforo está publicado ya hace días. Por lo tanto, no se nos puede acusar de improvisación. No se nos puede acusar de improvisación. Esto, lo más que se puede decir es que se veía venir. Es que se veía venir. Y miren, sinceramente, tomar medidas es muy doloroso. Pero creo que esto se lo tiene que aplicar toda la sociedad. Cuando digo toda la sociedad es que es un trabajo de todas y de todos, de nuestra responsabilidad individual y de nuestra responsabilidad colectiva, intentar, en la medida de lo posible, que las cifras no se vayan. Creo que hemos sido la comunidad autónoma que más tiempo ha mantenido las medidas de nivel de alerta 1. Sinceramente lo creo. Creo que hemos demostrado, el Gobierno de la Junta de Extremadura, a todos los sectores que se puedan ver afectados, a los que pedimos disculpas, lógicamente. Creo que hemos demostrado que, mientras ha sido posible, lo hemos mantenido, incluso con tasas de incidencia muy elevadas. Hemos tenido que esperar a la enfermedad grave para poder adoptar estas decisiones, pero estas decisiones, en este momento de mantenerse estas cifras, es imposible que las mantengamos, porque ya está en riesgo una parte importante de la salud de la población. Evidentemente, en la proporcionalidad que tienes que guardar entre el derecho a la protección de la salud y determinados derechos que pueden tener determinados sectores o determinadas partes de la sociedad, en este momento es necesario que el platillo de la balanza que contiene el derecho a la protección de la salud pese más, porque aquí hay personas que ingresan. Estamos teniendo un ritmo de ingreso que no baja de los 11 diarios, con días de 17 ingresos. Con días de 17 ingresos. Llevamos varios días
desafortunadamente dando cifras de fallecidos, que no lo dábamos en una buena temporada. Hemos pasado una temporada que teníamos bastantes días donde no dábamos fallecidos. Ahora es raro el día que no damos fallecidos. Entiendo que se está afectando la salud de la población y, por lo tanto, tenemos que adoptar, sin más remedio, esta decisión que para nosotros es absolutamente dolorosa y que, de ser necesario tomarla, ya les anuncio que, y por supuesto, si lo ratifica el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, al que tendremos que remitirle el acuerdo para que lo ratifique, las medidas entrarán en vigor a las 23:59 del domingo. 23:59 del domingo. Eso nos permitirá mirar bien las cifras epidemiológicas, no tomar las decisiones de forma apresurada, nos permitirá hacer un buen análisis de la salud pública de la población y que le dé tiempo a la Sala también del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura a ratificarlas de forma adecuada, ¿no? Por lo tanto, hemos decidido que lo haremos de esta forma. ¿Qué significa el nivel de alerta 2? Pues el nivel de alerta 2 significa que se reduce la movilidad. Se reduce la movilidad. ¿Cómo se reduce la movilidad? Pues con una primera medida que afecta a las reuniones sociales, que pasan de 10 a 6, esa es la primera medida de reducción de la movilidad, y en segundo lugar, se limitan actividades que fomenten la movilidad de las personas. Se reducen los aforos de los lugares de culto, de los entierros, de los campamentos, se reducen los aforos fundamentalmente en el interior de los espacios de ocio y se reduce el horario de las 3 de la mañana a las 2 de la mañana. Son los hechos más significativos y, evidentemente, los eventos tipo bodas, tipo celebraciones de estas características, las mesas tienen que ser de 6 personas en lugar de 10, como eran hasta ahora, y, además, en ese tipo de celebraciones, si son en interior, se tiene que reducir necesariamente el aforo. Sin límite de personas, en lo máximo, pero sí en relación con la licencia que tenga el establecimiento del aforo que tenga el local donde se vaya a realizar la celebración. O si es el espacio al aire libre, en el espacio al aire libre que permita eso. Por lo tanto, esos son los dos grandes grupos de medidas que hemos tomado la decisión esta mañana en Consejo de Gobierno. La sociedad tendrá cumplida información si finalmente hemos tenido que adoptar esta decisión, que prácticamente se están manteniendo las cifras y ya me duele que esto sea así. Me duele por la salud, fundamentalmente, pero me duele, pero en este momento, créanme, que no la tomaríamos si no fuese absolutamente necesaria. Creo que hemos sido bastante prudentes, pero en este momento hay una presión muy importante de las urgencias, hay una presión muy importante de la atención primaria de salud y hay una presión muy importante de la salud pública. Por lo tanto, se está afectando la salud de la población por doble vía. Por la vía de lo que afecta a la COVID como tal y por la vía de que ese incremento de presión que se produce en el sistema sanitario hace que nuestros profesionales se tengan que dedicar prácticamente en exclusiva a la COVID y se tengan que abandonar la atención a otras enfermedades que siguen existiendo, además de la COVID. Y esta afectación de la salud de la población es necesario que pongamos medidas para intentar combatirla. Sí les digo, las casas rurales se pueden alquilar en grupos de 10 personas, que esto es una pregunta frecuente que hay por el turismo rural y el desarrollo del turismo rural que tiene la comunidad autónoma, pues las casas que se contratan enteras se pueden alquilar hasta por 10 personas.
Bien, y por último, decirles algo con respecto al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Consejo Interterritorial ha evidenciado esta situación epidemiológica. No creo equivocarme cuando digo que la mayoría de las comunidades autónomas estamos con una gran preocupación por la situación epidemiológica que vive nuestro país. Una situación muy complicada, muy complicada. Es una situación que nadie se esperaba tampoco. Es decir, nadie esperaba que en el mes de julio de este año tuviésemos estas cifras de incidencia, ¿no? Por lo tanto, manifestar esa preocupación y decirle que todas las comunidades autónomas están tomando medidas muy severas con respecto a intentar disminuir en la medida de lo posible la movilidad. Y estas son las decisiones fundamentales del Consejo Interterritorial, asociados a que Extremadura ha pedido que se haga transparente la cooperación internacional al desarrollo en materia de vacunación a otros países que no tienen el mismo acceso, desafortunadamente, que los países denominados desarrollados. Y, por lo tanto, la ministra ha expresado el deseo del presidente Sánchez de hacer una donación que fundamentalmente ahora mismo ha ido a los países de América Latina, pero que cristalizará en el año 2021 alrededor de 22 millones de dosis de vacunas, las que se van a destinar al fondo COVAX, que es el fondo que tiene la Organización Mundial de la Salud, para también proceder a vacunar a los países en vías de desarrollo. Aquí podemos tener mucha inmunidad de rebaño, en España, mucha. Podemos alcanzar el 70, el 90, incluso en el mejor de los casos podemos alcanzar el 100% de vacunación. Bueno, pues ese 100% de vacunación sería una tarea muy importante por parte de la sanidad, sería muy importante por parte de la sociedad que ha accedido a las vacunas, pero en cierta medida estaríamos en grave riesgo si no alcanzamos, ante una pandemia que lo que dice el prefijo pan es que pertenece a todo el mundo, si no somos capaces de vacunar a todo el mundo en unas cifras aceptables, estaríamos permitiendo que en determinados ecosistemas el virus siguiese viviendo y que, por lo tanto, eso nos lleve a mutaciones que, con la movilidad mundial que hay, acabarían repercutiendo sobre la salud de países desarrollados y países menos desarrollados. Por lo tanto, ya no es una cuestión solo de solidaridad, que por supuesto es el primero de los valores cuando se hace cooperación internacional al desarrollo, es una cuestión también de velar porque acabemos con esta maldita enfermedad y con esta maldita tragedia que nos ha tocado vivir, ¿no? Y termino diciéndoles que por favor le pido a la sociedad que seamos capaces de romper la maldita cadena de esta pandemia, que es que se produce un incremento de los contagios, a los 7-10 días un incremento de los ingresos hospitalarios, a los 10-12 días un incremento de los ingresos en UCI y finalmente se produce también un aumento de los fallecimientos. Creo que ya llevamos olas suficientes como para que seamos capaces de poner medidas entre todos y todas que nos permiten disfrutar del ocio, que nos permiten disfrutar de las vacaciones, que nos permiten hacer una vida prácticamente normal, pero que se deben respetar, por ridículas que parezcan, puesto que esto no es un juego, ni mucho menos. Esto es una enfermedad seria. Y no puede ser que uno entre en un hospital y se viva una sociedad pandémica y salga del hospital y se viva una sociedad que no tiene pinta de ser pandémica. Porque pandémico se está fuera y dentro de los hospitales, fuera y dentro de los centros sanitarios. Y yo creo que eso es lo mejor que podemos hacer como sociedad en este momento, y a eso animo a todos los extremeños y a todas las extremeñas, agradeciéndoles estos largos meses que llevamos ya de pandemia y de combatir el virus. Preguntas.
Buenas tardes, consejero. 3 cuestiones. Lo tengo claro, pero no me resisto a no preguntarle. Como las medidas restrictivas por el estado de alerta a nivel 2 lo marca una serie de indicadores, Sí. insisto, aunque estoy convencido y yo entiendo que ustedes también, pero no me quiero quedar sin preguntarlo. ¿Es imposible que en los próximos 2 días mejoraran tanto los datos como para que no se pidiera esa entrada de medidas restrictivas al TSJ? Hay indicadores que nos dicen que nos estamos estabilizando. Pero aunque nos estabilizásemos, lo que vamos a seguir teniendo son unas cifras de ingreso muy importantes. Porque las personas que ingresan hoy, los que están ingresando hoy en nuestros hospitales, desafortunadamente se infectaron hace alrededor de 7 o 10 días. Luego, tomar decisiones a posteriori es muy difícil. Si algo nos ha enseñado el virus es que si la cadena no se rompe desde el principio, si las cifras de incidencia no somos capaces de mantenerla baja, va a haber un porcentaje de población que va a seguir teniendo que ingresar en nuestros centros hospitalarios, independientemente del grupo de edad. Independientemente del grupo de edad. Por lo tanto, si me pregunta, ¿es imposible? No es imposible. No es imposible. Pero mucho me temo que vamos a un ritmo de perimetración en los últimos consejos de gobierno de entre 6 y 7 poblaciones diarias. Diarias digo cuando se celebra consejo de gobierno. La transmisión del virus, desafortunadamente, es una transmisión comunitaria absolutamente descontrolada. El mapa de Extremadura está plagado de personas infectadas en este momento. Y yo lo veo muy complicado, muy complicado. Ahora, imposible, no hay nada imposible. Pero eso significa reducir al máximo la movilidad. Reducir a que los que se saltan las normas de responsabilidad son solo unos pocos. Y al final las medidas restrictivas son para todos, para los que nos hemos portado bien y los que se han portado menos bien. Pero en este momento pues nos toca poner unas medidas que a nosotros nos ha caracterizado en esta última ola haber sido poco intervencionistas desde el primer momento, poco intervencionistas. Pero cuando por un lado se cuestionan los cierres perimetrales, que por cierto, para aquellos que cuestionen los cierres perimetrales, decirles que a los 14 días, localidades como Villafranca, Valverde de Leganés, hayamos podido levantarle el perímetro porque han bajado espectacularmente las cifras de incidencia acumulada a los 7 días, creo que deberían hacérselo mirar, porque es incierto que en Extremadura no sirvan los cierres perimetrales. Y luego, con ese tipo de afirmaciones, en cierta medida se está invitando a la sociedad a que se rebele contra las medidas que podemos tomar en este momento. Eso también es un gesto de responsabilidad, ¿eh? Creo que es un gesto de responsabilidad que cualquier líder de opinión, cualquier representante de un determinado partido político en este momento se piense 2 veces las cosas. Porque el virus, si nos ha enseñado algo, es que sabemos muy poco de él y que lo que sabemos son poner medidas que intenten reducir la movilidad, que eso es lo único que tenemos claro hasta ahora del virus, y vacunar. Pero vacunar ya lo estamos haciendo. Vacunar ya lo estamos haciendo. Y desgraciadamente siguen ingresando personas que están vacunadas y se siguen infectando personas que están vacunadas. Y no son escapes vacunales. Es que con estas cifras de incidencia es muy difícil que la persona no se infecte. Es más difícil, como están mostrando las cifras, que se llegue a ingreso y que se llegue a fallecer. No tenemos, si estuviésemos en otros momentos en los que no tenemos vacunada a una parte muy importante de la población, las cifras de ingreso serían, bueno, comparen con cualquiera de las otras olas. Compárenlas con las de enero. Comparen las cifras con los de enero y febrero y midan el mismo día, con la misma incidencia, cuántos ingresos tuvimos en los hospitales. Claro que se nota la vacuna, pero evidentemente cuando se mantienen unas cifras tan elevadísimas dentro de la comunidad y cuando además la variante es la Delta, que lo que te dicen los estudios científicos es que la presencia de cadenas de virus en las personas
O dicho de otra manera, la carga viral de las personas es 1000 veces mayor, de ahí que den positivo en el cuarto día en lugar de dar positivo en el séptimo día, como pasaba con las otras variantes, pues evidentemente se dan dos condiciones fundamentales para que las personas se infecten. Y una vez infectadas, si la persona tiene otras enfermedades, se pueden descompensar por otras enfermedades. Entonces, yo creo que deberíamos ejercer la responsabilidad en la primera persona del plural, todos. Y a la pregunta concreta, ¿es posible? Puede ser, pero lo veo difícil con las cifras de incidencia que estamos manejando. Directamente vinculado con esto, es cierto que el TSJ de manera periódica va ratificando los cierres perimetrales sin cuestionarlos. ¿Cree posible que pudiera cuestionar esta medida concreta? La de otra vez volver a la reducción a 6 personas. Se lo vamos a explicar. Se lo vamos a explicar en los informes epidemiológicos y en el acuerdo de Consejo de Gobierno. Si esto se somete a la ratificación judicial es porque queremos que, además de las autoridades de salud pública, el Poder Judicial ponga también en la balanza los derechos de las personas. Ahora está el derecho de reunión, que es un derecho también fundamental. Ese derecho de reunión tiene que ser ratificado por la Sala del TSJ. Pasar de 10 a 6 es limitar el derecho de reunión de las personas. Tiene que ser ratificado, porque es un derecho fundamental. Pero yo creo que las cifras de incidencia, la velocidad de crecimiento, las cifras de ingresados no son las mismas con las que solicitamos de forma preventiva la reducción de la movilidad nocturna. Y, por lo tanto, yo espero que podamos tener esta herramienta. Entre otras cosas, le digo la verdad, porque yo creo que esta medida de nivel 2, que no la hemos podido tomar antes porque no se daban las condiciones, hace más justas las tomas de decisiones. Y me explico. Ahora mismo estamos utilizando la medida que se puede utilizar, que es la perimetración. Pero las estamos utilizando en aquellos sitios donde se puede perimetrar. Pero ¿qué pasa con esas ciudades que son de más de 15.000 habitantes, que tienen muchas entradas y tienen muchas salidas, que lo único que se le pueden aplicar son medidas que afectan a la responsabilidad? Porque si aplicas medidas de nivel 2 en esas poblaciones, no las aplicas en el resto, solo las aplicas en esa ciudad y no perimetras la ciudad, lo único que hace es que la gente busque en otro sitio lo que no encuentra en su localidad, porque además no está perimetrada. Con lo cual, lo único que estás haciendo es una siembra del virus en las localidades de alrededor. Y esto no parece lo más sensato en este momento. Por lo tanto, creo que cambiarán los criterios, obviamente, de perimetración al adoptar medidas de nivel 2, es decir, las perimetraciones serán las mínimas indispensables, con unos criterios muchísimo más estrictos para la perimetración, lógicamente, desde el punto de vista epidemiológico, porque ya tenemos medidas de nivel 2. Pero ahora, sin medidas de nivel 2, con medidas de nivel 1 y con estas cifras, no nos queda más remedio que solicitar esto. Digo más, si en algún momento fuese necesario, ojalá no, porque ya no lo hacemos de forma preventiva, ya lo haríamos para actuar sobre eso, que tuviésemos que solicitar de nuevo la reducción de la movilidad nocturna, que no dude nadie que lo haríamos, pero ahora con elementos de juicio. Es decir, ya no se pueden producir los ingresos, ya están aquí los ingresos. Por lo tanto, eso en el contrapeso de los derechos tiene que tener algo que ver. Y, por supuesto, acatar y respetar la decisión de los jueces. Cuestión. ¿Se ha abordado algo en el Consejo Interterritorial sobre una mayor entrega de dosis? Porque ha habido una ralentización en la entrega de dosis de vacuna, me refiero. No sé si a corto plazo, es decir, las próximas 2 semanas, 3 semanas, ¿se va a mantener el nivel más o menos igual o va a haber más? No, vamos a ver.
Lo que se ha producido en las fechas anteriores, es que el Gobierno de España habló con la empresa Pfizer y Pfizer llegó al acuerdo de adelantar las que correspondían a la última parte del año, adelantarlas a la segunda parte del año. ¿Por qué? Porque estábamos en un momento clave. ¿Cuál era el momento clave? Proteger a los vulnerables en la estrategia de vacunación española. Por lo tanto, necesitamos vacunar teniendo cifras de incidencia mantenidas como las que teníamos, porque así podíamos vacunar a mucha gente que estaba en los grupos vulnerables, que fundamentalmente son los de edad. Ha habido otros, pero fundamentalmente eran los de edad, y eso nos ha permitido vacunar con más agilidad. ¿Qué es lo que vamos a tener a partir de ahora? Lo que estábamos recibiendo de dosis, que es lo que podían producir las plantas de las diferentes vacunas. Por lo tanto, yo no espero que en las próximas semanas vaya a haber un incremento de dosis, por supuesto de Pfizer no, y la única que puede incrementar es Moderna. Estamos rescatando población que ha sido difícil vacunar de mayores de 40 años con Janssen, que es monodosis y se utiliza para determinados colectivos que luego son muy difíciles de localizar en la segunda dosis, pero es que el panorama es el que es, y la fabricación de dosis es la que es en las plantas de producción que están avaladas por la Agencia Europea del Medicamento, y por lo tanto estas son las dosis a las que nos vamos a tener que acostumbrar. Eso supone una ralentización, pero supone una ralentización con respecto a un periodo del año inflacionista en el número de vacunas, puesto que lo que hicimos fue trasladar las que correspondían a la última parte del año a esa parte del año para vacunar completamente a la mayor parte de la población. Y esto es lo que hay que entender. Y luego, a mí me preocupa una cosa de la situación que estamos viviendo, y es que se están infectando muchísimas personas candidatas a vacunarse. Quiere decir que a esas personas no las podremos vacunar en los próximos 6 meses. Por lo tanto, y están infectándose en edades que les correspondería la vacunación. Y además les correspondería antes del inicio de la actividad escolar. Y no va a ser posible que vacunemos a toda la población de edad escolar porque hay mucha gente que se ha infectado. Y cuando uno se infecta, pues tiene que pasar 6 meses hasta que se pone la dosis de la vacuna, por protocolo y por estrategia de vacunación. Y esto también nos debe hacer reflexionar, porque persona infectada es oportunidad perdida de vacunación. Buenas tardes. Yo iba a preguntar por el tema de la autocita que empieza la semana que viene. Sí. La experiencia piloto que se hizo en el área de salud de Mérida esta semana, era para el tramo de edad entre 1982 y 2005. Eso significa hasta niños mayores de 16 años. Sí. Aquí hemos hablado también de niños mayores de 12 años. La semana que viene también se va a incluir a los mayores de 12 años, quiero decir, desde 1982 hasta 2009. Que supone... No sé finalmente cómo empezará, porque ahora mismo se están dando las agendas para todas las áreas y a lo mejor necesitamos algún tiempo de aclimatarnos a que el sistema funcione correctamente y a que la sociedad se entere también de cómo funciona. Y no sé si desde el principio podremos desplegarla en todas las edades. Nuestra idea es desplegarla en todas las edades, que por cierto es lo que recomienda la estrategia de vacunación. Por lo tanto, si no es el lunes, será la semana siguiente cuando esté abierta a todos los grupos de población que nos quedan por vacunar, hasta donde está autorizada la vacuna. Quiero decirles que, aunque Moderna ya tiene la autorización de la Agencia Europea del Medicamento, la ponencia de vacuna todavía no la ha incluido en la estrategia de vacunación. Por lo tanto, tenemos que esperar a la ponencia de vacunas a que diga que Moderna también se puede poner hasta los 12 años, como le pasa a la vacuna de la compañía Pfizer. Sí, hola, ¿qué tal, consejero? Buenas tardes. Buenas tardes. Yo tenía 2 cuestiones. En primer lugar, por aclarar, las medidas que se van a aprobar, entiendo que el viernes en Consejo de Gobierno, ¿son exactamente las mismas que aparecen en el semáforo COVID de la resolución del DOE de 6 de mayo o ha habido alguna pequeña variación? Son exactamente las mismas. Vale. Solamente hay una modificación, me parece, estoy recordando de memoria, el 10 de mayo, que afectaba a los horarios de cierre nocturno, que habíamos adoptado un criterio de flexibilización, incluso en el nivel 1, que evidentemente no procede porque ya no estamos en el nivel 1.
Por eso les decía que pasará el horario de las 3 a las 2. Y esa es del 10 de mayo, me parece, la actualización, pero hablo de memoria, ¿eh? Y al hilo de ello, saber si las nuevas medidas que van a entrar a partir del lunes afectan de alguna forma a eventos culturales. Se me ocurre el teatro. No, eventos Festival del culturales Teatro. no, porque van por otra normativa distinta. La segunda cuestión, preguntarle. Es igual que si me pregunta sobre eventos multitudinarios. Eventos multitudinarios tienen que tener un plan de contingencia. Los organizadores del Festival de Teatro Clásico de Mérida estos 2 últimos años han tenido que hacer un plan de contingencia para poder tener el aforo que tienen, lo cumplen. Entiendo que no hay que hacer nada al respecto y, por lo tanto, esas actividades que no se han demostrado nocivas y que, además, afortunadamente, ahora en estos tiempos suelen ser al aire libre, no corren ningún peligro. Y, por último, en el... Sí, es que hasta el nivel de alerta 2 se pueden hacer cosas de cara al ocio, viviéndolo responsablemente. Viviéndolo responsablemente. Entonces, ¿se pueden hacer determinados conciertos en determinados pueblos? Sí. Ahora, tenemos que sacrificarnos un poquito y en lugar de vivir el concierto de pie, con una consumición de una bebida y moviéndonos, pues tenemos que estar sentados. Vamos, tampoco es de una gravedad extrema. O sea, podemos disfrutar de la música que nos gusta, podemos estar tranquilos, podemos conversar, podemos disfrutar del momento, pero con una serie de medidas de seguridad que en este momento pues parecen las que son adecuadas al nivel de riesgo, ¿no? Con el marco de la reunión del Consejo Interterritorial, no sé si finalmente se ha abordado la idea de establecer el pasaporte COVID para entrar, o el certificado COVID, para entrar en bares y restaurantes, y saber si Extremadura contempla esta medida. El pasaporte COVID lleva un código QR que contiene datos confidenciales. La Unión Europea, para aprobar el pasaporte COVID, ha puesto muchas pegas, porque lo que no puede ser el pasaporte COVID es una limitación a determinadas cosas. O sea, para eso no se pensó el pasaporte COVID. El pasaporte COVID está pensado para utilizarlo en un ambiente de que tú, con seguridad, te puedas mover. Y aquí lo estamos aplicando para no entrar en sitios. Para no entrar en sitios. Cuando no creo que esos establecimientos estén preparados para leer el código QR. Y si no están preparados para leer, y si estuviesen preparados para leer el código QR, la lectura del código QR tiene que venir avalado por una ley, porque son datos de carácter personal. Entonces, la pregunta es, ¿se ha sacado alguna ley en España para utilizar el certificado COVID digital en otros sitios que no sea la movilidad internacional? La respuesta es no. Pues si la respuesta es no, para eso no vale el pasaporte COVID. Nosotros, cuando hemos establecido la exención de los vacunados completamente a la perimetración, jamás hemos hablado del certificado COVID digital. Hemos dicho una prueba que acredite fehacientemente que se ha vacunado. Y siempre ha sido para saltarse restricciones. Esa prueba fehaciente puede ser el certificado COVID que se lo enseñen a las autoridades, a los cuerpos y fuerzas de seguridad, pero también puede ser el informe que te dan en el acto de vacunación cuando terminas y te dicen que te han puesto las 2 dosis o la dosis de Janssen que sea. Esas 2 cosas sirven. ¿Por qué? Porque entendemos que los coches patrulla no llevan un lector de código QR que va encriptado, porque lleva datos de carácter personal y porque además a mí no me apetece que vean mi certificado COVID. Es que puede ser un certificado de recuperación. Y si tengo problemas laborales, oiga, que es que estamos hablando de cuestiones que son serias. Entonces, hombre, yo todo mi respeto, porque es muy difícil gestionar esta pandemia, pero debemos tener cuidado y debemos actuar de forma homogénea en todos los territorios para que no le demos una carta de naturaleza a un documento que nació para permitir la movilidad segura, no para restringir derechos.
ni, por supuesto, para restringir admisiones en determinados sitios. El compañero del periódico La Aldaba, que está conectado, ¿tiene alguna pregunta? Buenas tardes, de aquí de Cervá. Como ustedes saben, nos cierra mañana. Aquí el pueblo es muy turístico. Yo quería preguntar, ¿se puede entrar y salir con el famoso certificado que estamos hablando de vacunación de pauta? Porque la gente está aquí, sobre todo el sector turístico, muy preocupado. Vamos a ver. En el acuerdo de Consejo de Gobierno se dice que se excepciona del cierre perimetral a aquellas personas que puedan acreditar que están vacunadas completamente. Si se excepciona es para adentro y para afuera. ¿Para qué no excepciona el certificado COVID? ¿O para qué no excepciona la vacunación completa? Para hacer con el perímetro lo que me parezca. Ahora, si yo tengo unas vacaciones pagadas y estoy completamente vacunado y no tengo infección y no tengo que estar aislado, pues podré ir a las vacaciones. Ahora, para entrar y salir no es para lo que está diseñado la excepción que hemos puesto en la norma. Pero, lógicamente, si hay alguien que tiene una reserva en un hotel rural que está localizado en una localidad de las que están perimetradas, en el término municipal, y esas personas pueden acreditar que están vacunadas completamente, claro que pueden entrar a la casa rural o al hotel rural. ¿Por qué no? Y es más, además, apliquemos el sentido común, porque esta es otra pregunta. ¿Y qué hago con mi niño menor? ¿Lo quedo en casa? Hombre, no. Parece sensato que si hay una persona que está tutelada por ti y tú estás completamente vacunado, lo lógico que te la lleves. Pero pasaría con eso y para una persona que necesita de tus cuidados, ¿no? Entonces, yo creo que aquí debemos utilizar el sentido común. Es que nos hacen preguntas de tercer grado para cumplir con la norma o retorcerla, cuando lo que hay que aplicar es el sentido común y decir, oiga, mi comportamiento, ¿cómo puede ser responsable? ¿Cómo puedo ser responsable sin afectar a los sectores productivos? Porque es verdad que nadie puede recoger en una norma toda la casuística que se pueda dar. Pues lo razonable es lo que hay que hacer. Lo razonable es lo que hay que hacer. Ahora, si lo que quiero es irme de ocio a la localidad más cercana y salgo todos los días, para eso no está pensada la excepción. La excepción está pensada para determinados casos, que diga, oiga, yo tengo unas vacaciones pagadas, no he tenido ninguna causa que me quede en el domicilio, me puedo ir a esas vacaciones. ¿Por qué no? Pagadas o apalabradas con la familia que vive en Madrid, no lo sé. Pero algo que justifique que salgas del sitio. Sí, bueno, yo me refería más a la entrada, porque es un pueblo turístico, sobre todo. ¿Y la entrada igual? Bueno, la entrada igual. Está correcta. La entrada igual. Yo estoy doblemente vacunado. Si no tengo reserva en ninguno de los hoteles esos, pues no voy a reservar ahora para saltarme el perímetro. Ahora, si lo tengo ya reservado, chico, ¿puedo entrar? Quiero decir, sentido común. De verdad, si es que esto es más... Ser responsable es más sencillo de lo que parece. ¿Alguna cuestión más? Muchísimas gracias a todos y a todas.